Bueno, continuando con las jornadas en el segundo módulo, prevención y manejo de epidemias, voy a presentar a mi compañero de coordinación, el doctor Ramón Pedro Noceda, el cual somos la mesa de los Pedros. Él es académico correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de Argentina desde el año 2007. Su tema profesional, su especialidad es el carbúnculo rural en la Argentina y es experto externo de la Organización Mundial de la Salud desde 2004. Le cedo a él la palabra para que continuemos con los disertantes correspondientes. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Y me toca a mí presentar en esta oportunidad un tema realmente muy importante, muy comentado y muy acorde a esto que estamos viendo hoy, que se llama Resistencia microbiana ayer, hoy y mañana, en el cual Gabriel Gutkin va a ser quien nos va a ilustrar sobre el mismo. Él es investigador principal del CONICET, es profesor titular regular de la Cátedra de Microbiología, es director del Instituto de Bacteriología y Biología Molecular, creado en el 2019 en la Universidad de Buenos Aires. Es académico titular de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, así que le damos la bienvenida a Gabriel Osvaldo Gutkin y queda en uso de la palabra. Bienvenido. Quiero agradecer a mi academia que me nominó para estar. Quiero agradecer a las 5 academias participantes, a mis coordinadores y especialmente a Jorge. Con Jorge tenemos el placer de haber compartido un premio de Sediquif hace millones de años, donde cuando no nos conocíamos, los dos trabajamos en distintos aspectos de la resistencia a antibióticos y de golpe nos juntaron en un premio así de un organismo que tiene que ver con cámaras empresarias importantes, y bueno, desde ahí nos conocemos y somos medio amigotes, digamos. Bueno, resistencia microbiana, tengo que ir a presentación con diapositivas. Acá, eso. Listo. Resistencia microbiana. Resistencia microbiana es una epidemia que sabemos que está. Es una endemia que se transforma en epidémica de a ratos y nos deja nuevas endemias con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, acá solamente como foto, esto es a la izquierda, hay una Klebsiella pneumoniae, modelo 1950 y tantos, enfrentada contra los antibióticos que tenemos hoy, los salos de inhibición. No me importa la categorización de sensible, pero era claro que era mucho más sensible que las que tenemos hoy. Sí, tenemos muy pocos antibióticos que tengan actividad contra el mismo microorganismo a lo largo de lo que puede ser el transcurso de mi vida. Sí, es algo que cambió, y listo. Hoy hablaba de lo de las crisis económicas. Nosotros la Argentina era un país que tenía mucha resistencia a los betalactámicos de amplio espectro, desde la introducción de la cefalexina, que fue la primera cefalosporina oral, y con el uso de la ampicilina y la amoxicilina, fuimos grandes utilizadores y tuvimos mucha gente que llevaba microorganismos resistentes en el intestino. Por eso, cuando aparecieron las cefalosporinas de tercera generación, fue una revolución. Las cefalosporinas de tercera generación eran resistentes a las betalactamasas de amplio espectro que estaban diseminadas por todos lados. Que todos nuestros pacientes llegaban al hospital con esos bichitos puestos en la panza, colonizados, y por eso después tenían las infecciones, además de los brotes que se producían. Y uno llegaba al hospital, tenía fiebre, cefalosporina de tercera. No hace falta hacer nada, no hace falta cultivar, eso es economía. Total, las cefalosporina de tercera. Bueno, rápidamente aparecieron microorganismos resistentes. Esto es más o menos a mediados de la década del 80. Entre las cosas que pasaron, saben que a mediados de la década del 80 o hacia fines tuvimos una crisis. ¿Se acuerdan de la hiper, ese tipo de cosas? Una crisis económica. No es que hubo una causa externa, los hospitales no funcionaban y el diagnóstico microbiológico era Klebsiella coli. Porque con la inflación llega la plata
si no la gastabas para el mes siguiente, ya no podías comprar las cajas de Petri. Saben que pasamos de tener enfermeras a cargo de los pacientes a tener personal que no tenía entrenamiento. Saben que, en el lugar de mucamas entró la gente que hacía la limpieza de cualquier cosa. Digamos, tuvimos problemas serios. Entonces, las crisis económicas para mí, por lo menos en un país como la Argentina, tienen un impacto profundo, profundísimo en el sistema de la salud. Y una de las cosas que pasaron es que cambiamos el uso de las cefalosporinas que usábamos antes, como ceftazidima y cefotaxima, a usar ceftriaxona, que es tan cefalosporina de tercera generación como las otras dos, pero tiene circulación enterohepática. Entonces la inyectábamos y en la panza de la gente teníamos ceftriaxona dando vuelta, seleccionando microorganismos resistentes. Entonces los primeros brotes, esto es por acá, se produjeron por microorganismos que estaban en la panza, y ocurrieron en salmonelas. La primera salmonela terriblemente resistente apareció en el Salmonella ludovica y rápidamente se diseminó a todos los hospitales de pediatría de la región. Entonces, al mismo tiempo que en el Salmonella ludovica no teníamos nada que teníamos ya resistencia, en el Garrahan había 0 de resistencia a cefotaxima. Las salmonelas del Garrahan tenían 0, tenían como un 15% de resistencia a ampicilina, lo cual a nivel mundial éramos de los peores, claramente. Un año después de que aparecieran los microorganismos resistentes a Salmonella ludovica, en el Garrahan teníamos como el 15% de resistencia y un año más tarde teníamos como el 70%. Estas cosas de microbiología o de infectología pasan. Cuando metemos la pata, la metemos y no la podemos recuperar más. Los microorganismos resistentes siguen dando vuelta por los hospitales. Y nosotros tuvimos la mala suerte o la buena suerte, no sé cómo decirlo, para mí buena suerte porque me hice medio famoso por eso, pero digamos esto es, si a mí me va bien analizando mecanismos de resistencia es que algo hicimos muy mal. ¿Sí? Entonces, nos permitió descubrir o describir que las beta-lactamasas de espectro extendido que había en la Argentina, que hoy son las pandémicas en todo el mundo, no siguen el mismo modelo evolutivo que las beta-lactamasas de espectro extendido que en ese momento estaban en todo el mundo, y las que llamamos cefotaximasas son beta-lactamasas que no extienden el espectro por mutaciones, que es lo que pasó en todo el mundo originalmente, sino que preexisten como beta-lactamasas de espectro extendido en microorganismos sensibles donde no se expresan. Entonces hay una etapa de reclutamiento que es importante. Para mí las hicimos endémicas en Argentina, tuvimos grandes quilombos en Uruguay, en Paraguay, qué sé yo qué, y después las hicimos pandémicas en el mundo. Las CTXM, las cefotaximasas, son las beta-lactamasas más endémicas en el mundo. En un relevamiento que hicimos más o menos para el 2000, si mal no recuerdo, el 96%, 97% de los microorganismos que tenían resistencia a cefalosporinas tercera generación, además de las resistencias acompañantes, producían una beta-lactamasa del tipo CTXM, una cefotaximasa, por más que viniera de microorganismos que tenían otras beta-lactamasas naturalmente presentes, que eran las que producían la resistencia en otros países. Tenemos un problema endémico. Entonces, cada vez que vemos un microorganismo que es resistente a cefotaxima, tenemos una CTXM. Nuestra CTXM era CTXM2, una CTXM. Hacemos el mismo análisis 10 años más tarde, y no, cosas que no eran, era endémica, siguió siendo endémica, y más o menos la mitad de las que se recuperan de los pacientes de diferentes lugares de Buenos Aires tienen CTXM2, pero otro porcentaje igual tiene CTXM15 o CTXM9 o CTXM. Tuvimos el ingreso de nuevas beta-lactamasas de espectro extendido que nos duplicaron la resistencia y no nos dimos cuenta. Nos iba muy mal, pero no hicimos ninguna intervención porque nunca vigilamos cuáles eran las beta-lactamasas que estaban dando vuelta. Nunca tuvimos un programa de biología molecular sencillita, aplicado en los hospitales, en un circuito corto, para hacer el aislamiento de los pacientes que tenían una beta-lactamasa nueva. ¿Sí?
Para hacerlo, saben que el uso de antibióticos es el selector de resistencia. Acá hay un trabajo de mis amigos de Italia, donde van a mirar, digamos, por razones religiosas, tenían unas especies de intervenciones en el Gran Chaco boliviano y en la Amazonia peruana, y miran la prevalencia de diferentes mecanismos de resistencia en chicos sanos, donde hay las Escherichia coli de chicos sanos, en los lugares donde no hay consumo de antibióticos. No hay médico, no hay enfermero, no hay granjas de nada que les estén dando antibióticos. Y en el primer año que lo prueban, la resistencia a ESC, cefalosporinas de espectro extendido, por producción de cefalosporinas de tercera, era 0. Unos años más tarde era el 0,1, unos años más tarde era el 1,9 y unos años más tarde era el 12%. Ni siquiera había presión antibiótica. Y la presión antibiótica llega, probablemente, quizás alguno de los viajeros italianos lo llevó puesto, lo dejó en algo que no hay tampoco agua potable del todo potable, lo dejó, quedó y se seleccionó y quedó presente. ¿Sí? Tenemos mecanismos de selección de resistencia aún sin usar antibióticos. Y una de las cosas que yo ahora cuento, que en esa época no conocíamos, es que están los plásmidos que llevan a resistencia y los plásmidos tienen que poder dividirse, particionarse, tienen que transferirse cuando el microorganismo se divide, tiene que tener mecanismo de transferencia o tiene mecanismo de transferencia a otras bacterias, pero además tienen sistemas de adicción. ¿Qué son sistemas de adicción? Los plásmidos grandes son muy costosos para las bacterias. Las bacterias se los querrían sacar de encima, porque les consumen un montón de energía. Pero tienen sistemas donde producen una toxina antibacteriana que mata a la bacteria que la tiene. Un plásmido tiene una toxina para matar a la bacteria que la tiene, pero además tiene una antitoxina, que se produce mucho y dura muy poquitito. ¿Sí? Entonces, si el plásmido empieza a entrar y produce la toxina, solo sobreviven las bacterias que tienen el sistema toxina-antitoxina. No se puede perder el plásmido, porque si no la toxina las mata. Entonces, esto explica por qué la persistencia de los mecanismos de resistencia, aun si tuviéramos la situación ideal, no usamos más antibióticos por 10 años. No nos los vamos a poder sacar de encima, porque las bacterias van a seguir teniéndolos. Y de hecho, con este reemplazo de mecanismos de resistencia, los que están arriba a la izquierda son los mecanismos de resistencia que teníamos en la década del 60, del 70. Ahí abajo donde dice CTXM2 son los que teníamos a mediados de los 80. Y las que se hicieron prevalentes en el mundo son los que están arriba a la derecha, que están los nombres de las beta-lactamasas. Sí, pero ahí está. Más los sistemas de adicción que tienen. Hay una asociación estadística muy marcada entre la producción de sistemas de adicción, de toxina, antitoxina, con las que están en el mismo plásmido. Y eso hace que podamos tener plásmidos cada vez más grandes, con más mecanismos de resistencia. Obviamente tenemos resistencia a cefalosporina de tercera. ¿Qué hacemos? Usamos los carbapenemes. ¿Sí? Entonces, de vuelta, como pasó con la cefalosporina tercera, tenés un tipo que llega con fiebre al hospital, imipenem, o imipenem vancomicina, pensando que pudiera haber un gran positivo. No hace falta hacer diagnóstico, le pones, está todo solucionado. Bueno, ¿qué pasó? Nos aparecieron rápidamente, en este caso, bacilos gram negativos, pseudomonas, Acinetobacter, que producían carbapenemasas, diferentes familias de carbapenemasas, muchas de ellas metaloenzimas. Fantástico, no podemos usar los carbapenémicos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, caemos a la historia más reciente, que es la aparición del mecanismo de resistencia a la colistina. Ustedes, sobre todo los veterinarios, lo tienen clarísimo. Tuvimos diseminación silente de mecanismos plasmídicos de resistencia a colistina a lo largo de 20 años en todo el mundo por el uso de colistina como promotor del crecimiento en diferentes tipos de explotación. Otra vez, no nos dimos cuenta. Sí, mi problema es siempre con los sistemas de vigilancia, no nos dimos cuenta. Entonces, cuando en el 2015 se hace la primera descripción con una alerta así por computadora, antes que se publicara el primer paper,
todos nos pusimos a mirar en nuestras colecciones de bichos, che, tenemos este microorganismo. Nosotros teníamos microorganismos del INTA que estábamos buscando mecanismos de resistencia a cefalosporina de tercera, ni tú. Y todo el mundo salió una horda de 500 papers en 6 meses. Nosotros también, nosotros también, nosotros también. Esto fue un error de detección en todo el mundo. No es culpa solamente de la Argentina. ¿Sí? Entonces tenemos un mecanismo plasmídico de resistencia a colistina que nos complica porque la colistina intentó ser y es todavía una droga de rescate importantísima para los microorganismos que son extremadamente resistentes a todos los otros antibióticos que usaríamos. Y lo mismo nos pasó con la fosfomicina. ¿Sí? Tenemos la fosfomicina, había muy poquitita resistencia y pareció que íbamos a poder usarla fácil, pero como ya tenemos algunos microorganismos resistentes de la época en la que se usaba hasta 30 o 40 años, poquititos, en cuando la empezamos a usar, ñágate, los tenemos dando vuelta por todos los plásmidos de los microorganismos. Esto en el medio de un momento de la historia en la cual casi no hay nuevos antibióticos en desarrollo. Esto es sacado del Pew. Digamos, hay una lista de antibióticos muy chiquitita, muy chiquitita. Y la mayor parte de las drogas en estudio, en realidad, eran no nuevos antibióticos, sino nuevos inhibidores de beta-lactamasas. Los beta-lactámicos son los antibióticos más importantes, no porque yo trabajé en ellos, sino porque constituyen entre el 70 y el 90% de las prescripciones en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Entonces, había muy pocos antibióticos, y de los que había eran inhibidores de beta-lactamasa, potenciales inhibidores de beta-lactamasas de espectro extendido y potenciales inhibidores de carbapenemasa, sobre todo las de clase A. Después tenemos las metaloenzimas que son más difíciles. Tenemos entonces, tuvimos esperanza en los carbapenemes, ahora tuvimos esperanza en los inhibidores de carbapenemasa. Duró poco. Duró muy poco. Y la segunda, por ejemplo, la segunda beta-lactamasa de espectro extendido más frecuente en la Argentina se llama PER, una cosa que tenemos en la Argentina nomás. PER es naturalmente menos sensible a ser inhibida por los inhibidores, estos nuevos inhibidores de beta-lactamasa. Estos nuevos inhibidores de beta-lactamasas tienen una fórmula totalmente distinta a las que teníamos antes, no tienen estructura beta-lactámica. Entonces son una cosa muy diferente. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que se seleccionen microorganismos que produzcan PER, que ya la tenemos dando vuelta, acompañadas de otros mecanismos de resistencia. Faltan 5. Sí, sí. Durante la pandemia, hoy hablamos de algunas cosas que pasaron. Una de las cosas que pasaron es que usamos antibióticos. ¿Sí? Usamos antibióticos. Las recomendaciones del Ministerio, las recomendaciones de la OMS iniciales, las iniciales tipo marzo, después de una etapa de incertidumbre absoluta, hicimos una recomendación, no usar antibióticos. Porque había evidencias de que le estábamos dando antibióticos a 100 personas, de las cuales 2 tenían una infección bacteriana. ¿Sí? Esto es lo que dijo la OMS, y la recomendación de la OMS no era para el tipo que tenía no era para el tipo de la comunidad, no eran para el tipo que tenía neumonía, y aún el que tenía neumonía severa, el tipo que caía al hospital con una neumonía, no dar antibióticos. ¿Sí? ¿Qué recomendamos nosotros? Démosle antibióticos. La recomendación del ministerio es: démosle antibióticos y tratémoslos. Desde abril del 2020, tratémoslos con antibióticos. No solamente eso, en septiembre, octubre del 2020 ya estábamos por la versión 3 de las recomendaciones y se seguía diciendo: tratémoslos con antibióticos como si fuera neumonía de la comunidad, lo que en la Argentina significa: usemos hasta las nuevas cefalosporinas que se usan para los pulmonares, que son muy buenas seleccionadoras de resistencia. Están las recomendaciones de la SADI previas a la pandemia que dicen que dan sustento a por qué se acostumbra en la Argentina a usar moxifloxacina, cosas por el estilo, aún diciendo que no son la droga de elección. ¿Sí? La SADI sacó una recomendación en septiembre: no usemos antibióticos. El ministerio, si mal no recuerdo, en marzo, abril del 2021, dijo: hemos descubierto que hay un problema de resistencia. El Malbrán sacó un reporte. Ojo, tenemos
microorganismos productores de doble carbapenemasa, lo cual implica, tenemos microorganismos productores de beta-lactamasas de clase A, que inhiben la beta-lactamasa más famosa que habíamos tenido en Argentina, que es KPC, y productores de NDM, una metalo-beta-lactamasa, con lo cual no hay ninguna asociación de antibióticos inhibidores que pueda funcionar, además de toda la resistencia que las acompañaba, ¿sí? De hecho, hasta el propio detalle del Malbrán, fantástico, pero que adolece de algunos errores, es decir que hubo una emergencia durante la pandemia. Estos microorganismos ya existían en la comunidad. Ya teníamos microorganismos productores de 2-carbapenemasas esporádicamente, que los sistemas de vigilancia no los detectan. ¿Sí? Cuando uno tiene un sistema, va a lo grueso, quiero detectar a los más importantes, a la mayor cantidad. ¿Sí? Y además si teníamos una beta-lactamasa como KPC, que era sensible a estos nuevos inhibidores, nos aparecieron mutantes de KPC resistentes a los inhibidores. ¿Sí? Y están en Buenos Aires, acá está contado lo primero que yo encontré, que lo hicimos en Corrientes, la primera Klebsiella de un paciente trasplantado, en lo cual tenía una Klebsiella dando vuelta por la panza, se le sumó una que estaba dando vueltas por no sé de dónde, de otro paciente, se intercambiaron los plásmidos y tuvimos una que tenía las dos carbapenemasas. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Que pasamos de algo que ocurría esporádicamente, hoy es el 5, 10, no sé, no tengo la evaluación de todos los hospitales, tenemos unas cosas puntuales, yo trabajo en la universidad, no en el sistema de salud, con la plata que tenemos, con algunos hospitales con los que pudimos colaborar, de los pacientes que tienen beta-lactamasas de carbapenemasas, tienen 2 carbapenemasas y no solo una. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que tenemos problemas. ¿Sí? Tenemos problemas organizacionales. ¿Sí? La mayor parte de los estudios de resistencia hechos en Argentina son incomparables. No tienen diseño. Los infectólogos los hacen de una manera, los microbiólogos lo hacemos con los bichos que nos mandan. Entonces pueden comparar. Son otra cosa. ¿Sí? Hay un divorcio entre las áreas de investigación en animales, ambiente y humano. Tenemos un divorcio grosero. Algunos intentamos franquear algunas barreras dentro de las limitaciones del presupuesto que tenemos. Hay un divorcio entre el sistema de salud y las universidades. El sistema de salud intenta ser autosuficiente. No quiere preguntarle nada a nadie porque somos los expertos. Y no es así en el mundo. Hay un divorcio entre investigación básica y aplicada. Hay un desinterés de la industria absoluto. Lo único que puede servir de lo que nosotros hacemos es, mira, te pago $50 por cada cepa que me mandes porque estoy desarrollando un antibiótico de resultados que no nos van a devolver nunca. Sí, estas cosas pasan. A la gente le piden sus microorganismos, no sé si es legal o no es legal, no me meto. Pero el único interés es, mandame bichos para que yo pruebe. No tenemos nada que tenga continuidad en el tiempo. Nada. Es importante, saber detectar el problema tampoco lo soluciona. Si nosotros en Argentina fuimos el primer país del mundo, por una decisión de la Subcomisión de Antimicrobianos, de la Asociación de Microbiología, en cambiar los puntos de corte para detectar estas cefotaximasas, porque los métodos de detección que se usaban a mediados de los 80 en el mundo no los detectaban. ¿Lo controlamos? No. Hay que tomar decisiones infectológicas de contención en cada hospital. Me llega un paciente, me llegó el primer paciente que tenía una cosa de esta, tengo que aislarlo. Hoy diría, me llega el primer paciente, puedo hacer un poco de epidemiología molecular, cositas básicas, no digo secuenciación de genoma completo, cosita básica. Los circuitos epidemiológicos tienen que cortarse en la raíz. Si no se cortan en la raíz es demasiado tarde. Hace falta epidemiología en tiempo real y a nivel local. De nada sirve que a mí me manden los bichos que aislé durante el año. Sí, qué lindo, tenemos tal beta-lactama, tal otro. Sí, sale publicado, ¿y qué? Hace falta de trabajo en red, entre pares, no entre yo soy el experto y vos haces lo que yo te digo. Hace falta entrenamiento en servicio, hace falta gente que se entrene, ir a entrenar a la gente a resolver los problemas en su lugar. No vengan a hacer un curso
de 15 días. No, hay que hacerlo con lo que tenés ahí dando vuelta. Hace falta resolver cómo se envía material de referencia. Tenemos grandes problemas. Y hace falta incrementar los sistemas de cooperación bi y multilateral en el tema de resistencia a antibióticos, que no siempre son aprovechados, especialmente por los efectores. Y corté, antes que me peguen. Muy bien. Abrimos las preguntas entonces. Muy bueno, Gabriel. Una reflexión y una pregunta. La reflexión es que yo creo que, además del coronavirus, los responsables de la mortalidad fueron la ineficiente utilización de antibióticos y la relajación prolongada de los pacientes, que era el campo ideal para la resistencia. Poner antibiótico y dejarlo mucho tiempo ventilado. Y a mí me parece que eso hizo que la mortalidad fuera muy alta. No sé exactamente si hay alguna evaluación de mortalidad en todo el país, pero yo he tenido reuniones con gente del interior y la verdad que la mortalidad era alta, porque se entraba poco, se le ponía antibióticos del primer día, se le ponía un esquema, otro esquema, ¿no? Y hoy hay todo un tema de la muerte indolente, que es que el paciente que fallece no siempre tiene cultivos positivos. Y sin embargo el paciente tuvo por lo menos 3 o 4 cambios de antibióticos y los últimos cultivos de los cambios de antibióticos son todos negativos. Y otra cosa que te quería preguntar es el rol del bioma y del patobioma en la resistencia y en la mortalidad. Oh, nada más. Bueno, necesito $2 millones y te puedo dar respuesta. No, sí, digamos, nosotros traemos, el paciente argentino promedio trae muchos más bichos de los que no debería traer en la panza. Son muy pocos los estudios de portación de resistencia en la comunidad, pero los pocos que hay dan resultados que asustan un poco. Entonces la gente primero llega. Lo segundo es que no necesariamente los microorganismos que producen infección en el paciente hospitalario son los más patógenos, son las variantes más virulentas, pero están. Lo tercero es que esto ocurrió en un ambiente donde además se montaron las estructuras estas de contención, fantástico, modular, todo, pero tampoco había infectólogos suficientes para hacer el trabajo de campo, para decir sí antibiótico, no antibiótico. Tampoco funcionaron los sistemas, los grupos PROA, tampoco, y de hecho no funcionaron porque se pusieron hospitales a atender un montón de gente donde nunca habían existido, o se crearon hospitales donde nunca habían existido. No había equipos de control de infección hospitalaria, digamos, es un condimento. El condimento perfecto. Te pongo antibióticos sin sentido. Digamos, la gente se trata antes de venir con antibióticos sin sentido por la infodemia. Hoy le comentaba a Carlos una revista que a mí me gustaba mucho, y bueno, me sigue gustando en el fondo, es International Journal of Antimicrobial Agents, que es la francesa. Están los americanos, están los ingleses y obviamente que son todas revistas más o menos de 5 de factor de impacto. Y de golpe el IJA se me transformó en una revista de 17 de factor de impacto. ¡Qué buena revista! Ahí salió publicado el artículo donde el director de la revista preconizó el uso de la cloroquina. Subió de 5 a 17 por todas las cosas que le contestaron. Son todas malas. Son todas respuestas diciendo esto no debería haber pasado. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que quiero... Tuvo versión de pares muy cortita. Él era el director de la revista, hecha por un editor asociado. Y bueno, 2 años después revisaron el procedimiento y no retiraron el artículo, que hubiera sido lo que tendrían que haber hecho, pero decidieron mantenerlo y decir que fue lo mejor que podían haber hecho en esas cosas. Digamos, no, a mí no me convencen, pero porque no era una mala revista, al contrario, una revista de alto impacto, pero falló. Digamos, eso es cuando tenés a alguien de poder dentro de, digamos, el director un tipo de 500 papers. Otra pregunta. Por favor. El último punto tuyo me da pie para hacer un comentario que quiero compartir con ustedes y con los que nos están escuchando.
En el mes de junio nos reunimos en Canadá una red que es One Health Network. El tema de esta reunión, organizada por el Hospital de Médico, un grupo médico, junto a médicos y veterinarios a nivel mundial, para hablar del tema de resistencia antimicrobiana. Uno de los mandatos con que terminamos esta reunión fue de vincularnos, y una de las conclusiones es de hacer esto como una red bilingüe, porque gran parte de los problemas que a veces tenemos es cuando compartimos información sobre el tema de resistencia antimicrobiana, sobre todo a nivel de la comunidad de médicos veterinarios, es como que todo el mundo te dice, pero escúchame, todo lo que vos me estás dando está en inglés. Bueno, no es mi problema, pero bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con material en castellano. Es nada más para decir esto, pongo a disposición de los que nos están escuchando y de los que están acá, el programa de esta reunión que tuvimos en Canadá, el sitio en internet donde se puede ver todo esto, y esta es una red en la cual el objetivo de este es que el gobierno de Canadá quiere aprender de lo que se está haciendo a nivel mundial para evitar que en Canadá se cometan errores, o sea, un sistema de gobernanza, ¿no? Entonces, lo maravilloso de eso fue encontrarme con ¿qué están haciendo ustedes? Y estaba el gobierno, y estaban, pudimos escuchar a los investigadores hablar en su lengua original, cosa que yo jamás había visto, gente hablando en su lengua de los investigadores inuit, que vendrían a ser de las tribus que firmaron el documento original del país. Pero eso es una cosa de un gran aprendizaje. Yo pongo a disposición de ustedes porque creo que es una red en la cual hay mucho trabajo acá y sería maravilloso que allá puedan recibir esta información. Me encanta la idea. Otro de los problemas que tenemos es la falta de escritores. No se documenta. La gente no se anima a escribir. Antes había más gente. Hay grupos de trabajo que publican un montón. Pero antes había más gente que hacía clínica y se animaba a decir algo. Había gente que trabajaba en pequeños lugares, pequeñas, y se animaba. Que hoy todo queda en manos de yo le derivo el bicho a alguien y que escriban el paper si les parece interesante. Hace falta tener mucha mayor cultura para escribir artículos. En inglés, si se puede, para que tengan más difusión, y si no, en castellano. Pero ni siquiera publicamos artículos en castellano. La cantidad de papers que se publican no condice con la cantidad de gente que trabaja en el área, en el área bioquímica, digamos, o médica o de veterinaria. Hay un montón de datos que no están disponibles. Otra pregunta, doctor Martín. Sí, lo mío no sé si es una pregunta o la manifestación de una preocupación. Sin duda, todos estos problemas ha sido por la falta de regulación o las fallas en las regulaciones y el mal uso y manejo de los antibióticos, ¿verdad? Lo que me preocupa es, ¿estamos advirtiendo a las nuevas generaciones de estudiantes para hacer un uso y correcta administración de los antibióticos? Por lo menos que salgan médicos y veterinarios a trabajar a la clínica pidiendo por lo menos un cultivo y un antibiograma para la identificación. ¿Los estamos formando? ¿Cómo les puedo decir? En mi facultad la tienen clara. Los bioquímicos y los farmacéuticos de mi facultad nosotros trabajamos en esto, somos bastante pesados. No necesariamente en todas las facultades pasa lo mismo. Desde la Asociación de Microbiología, o desde un montón de organismos, la semana que viene es la semana de concientización del uso de los antibióticos. Todos los años hacemos una jornada, ya hace varios años. Hay cosas que se empezaron a hacer desde el ministerio también. Y tenemos charlas, repasamos con otras facultades, repasamos lo que se enseña de resistencia a antibióticos y cosas así. Pero eso va a estar funcionando dentro de 10 años. Digamos, tenemos que reemplazar y educar a la gente que lo está haciendo hoy. Claro, porque nosotros lo hemos hecho mal, sin duda, los de mi generación. Pero fue interesante eso que dijiste, que el que hace clínica también se anima a publicar, porque estamos viendo el problema en el campo, ¿no?
Sí, sí, digamos, para mí, digamos, la, can- la po- yo soy bastante loco. Hago mucho análisis bibliométrico, no de las personas, sino de los sistemas. Por ejemplo, la Argentina en 1996 producía el 19% aproximadamente de la ciencia de Latinoamérica, que no creció tan rápido en Latinoamérica con respecto a todo el mundo. ¿Sí? Hoy la Argentina produce el 8% de la ciencia de Latinoamérica. Entonces, una de mis preocupaciones es que, bueno, puede ser que falte apoyo, pero hace falta que la gente escriba. Si la gente no escribe, no van a aparecer. Medido como número de papers, medido como impacto de los papers, digamos, un montón de maneras de seguirlo. En el caso de la Argentina correlacionan bastante bien. Países como Chile eran mucho menos que nosotros en el 96 y nos pasaron hace 3 o 4 años. Colombia hasta 2005 no existía. No, México siempre estuvo arriba, no mucho, y también va decreciendo en su porcentaje, pero no tan rápido. Nosotros perdimos a una velocidad constante durante un montón de años. Entonces, necesitamos más papers. Digamos, si la gente no publica, nadie los va a convocar a nada, nadie les va a preguntar nada. Esto es el asunto de los datos. Todo tiene que ser, hay que documentarlo, hay que saber que existe el problema. Digamos, cuando SENASA sacó la primera recomendación de prohibir el uso de la formulación de piensos con antibióticos, estábamos ahí, estaba Gerardo, estaba yo, la recomendación era, no, pero no hay datos que digan que hay problemas de resistencia a antibióticos en veterinaria. No, sí, hay datos. Digamos, Gerardo es veterinario, nosotros de casualidad empezamos a hacer cosas con la gente del INTA, pero había datos que mostraban que era un problema serio. Y de golpe se callaron. Sí, hay datos. Sí, entonces, por no buenos. Hay una pregunta del chat. Acá Néstor Campos, el gordo Campos, que nos está siguiendo desde Uruguay, dice que bueno, tiene algún problema técnico, estamos teniendo problemas de internet, ¿no es cierto? Problemas de conexión serios. Lamentablemente por los problemas técnicos pude escuchar poco. Dice, deberíamos a través de estas reuniones interacadémicas hacer entre todos una política de antibióticos en cuanto a su uso. Si no, va a persistir el problema si no lo hacemos entre todos. Esto es lo que dice Néstor. Y respecto de lo que recién, ya que me agarré el micrófono, Con confianza. de lo que decía Pedro, te preguntaba Pedro recién sobre los diagnósticos de laboratorio, que bueno, Ramón esto lo conoce toda su vida, en el veterinario a campo tiene problemas para recurrir al laboratorio, entonces bueno, lo que tratamos de bajar como información es que hay dos tipos de tratamiento que se basa en un diagnóstico de laboratorio o tratamiento a ciegas. Y el tratamiento a ciegas no es malo si se hace con criterio. El tipo está ciega microbiológicamente, pero si tiene historia del establecimiento, historia del animal, una buena revisión, un buen anamnesis, una buena revisación clínica y conoce de antimicrobianos, usa antimicrobianos de pequeño espectro o bueno, o de amplio espectro bien dirigidos, conociendo farmacocinética y farmacodinámica de los agentes, el tipo puede llegar a hacer un tratamiento bastante razonable. Lo ideal, por supuesto, es lo que vos decías, la prueba de laboratorio, aislamiento, identificación, antibiograma. Sí, si querés esto sería bárbaro. Ahora, aunque tengas eso, un aislamiento, identificación, antibiograma, tenés la mínima inhibitoria de ese microorganismo, lo diseñás un régimen de administración perfecto en los papeles para curar, matás al microorganismo, pero, ya lo dijo Gabriel, no estás matando el agente etiológico, pero estás actuando contra la miríada de microorganismos que tenés en el organismo y estás funcionando, seleccionando resistentes igual, cualquier tratamiento genera resistencia. Por supuesto, son resistencias que, bueno, pero estás seleccionando resistencias, que generalmente no pasa nada, después es absorbida por la población. Y ahora la pregunta para vos que tengo, cuando vos decías, si dejamos de usar antibióticos 10 años, igual el problema queda. Pero la pregunta es, esos bichos que tienen esos plásmidos, los que mutan o los que tienen esos plásmidos que son caros, ¿no?
no están suficientemente, que es lo que siempre muchas veces pensamos, en inferioridad fisiológica respecto de la población general como para ser absorbidos. Desplazados. Sí, No tenemos el experimento para poder decírtelo, pero, ¿cómo puedo decir? Para mí el mejor ejemplo es la resistencia a fosfomicina. La fosfomicina no la usamos 30 años. La empezamos a usar y bueno, en el primer paciente no va a pasar nada, en el segundo no va a pasar nada, en el tercero, pero en algún momento pasamos a tener el 20 o el 30% de resistencia. Entonces, eso no están en plásmidos gigantes, digamos, hubo toda una evolución de los plásmidos son organismos vivos. A mí me van a matar por decir esto. Pero los plásmidos son como los virus. Lo único que quieren hacer es dejar copias de sí mismos. Cada pedacito de un plásmido quiere dejar descendencia y se agrupan y hay plásmidos que son exitosos y plásmidos que son menos exitosos. Entonces, si pensamos que son organismos vivos, aunque no tengan estructura celular, los que funcionan, funcionan. Vamos a decirlo así. Entonces, a mí digamos, desde el punto de vista, es filosófico, esto no vamos a decir nada. De lo que sirve, a mí me parece que tenemos que hacer un montón de cosas, de compartir trabajo, tener resultados, tener muchos puntos de resultados disponibles aún si no son autores los que participan, un montón de cosas. Pero mi impresión es que va a ser difícil, porque siempre nos va a quedar un reservorio chico de microorganismos resistentes, por chico que sea, supongamos que en lugar de tener el 30% de los bichos que tiene alguien de una especie resistente, tengamos el 0,1. Y cuando usas el antibiótico se hacen dominantes. Y, por supuesto, tiene que ver el ambiente, que es donde van a terminar parando los antibióticos que usamos en los animales, los antibióticos que usamos en los hospitales. No estamos seguros si los tratamientos de efluentes consiguen sacarse de encima los microorganismos resistentes. Es un lío nuevo, digamos, ¿no? No lo sabemos. ¿Qué hacemos con los tratamientos de los efluentes hospitalarios en medio de la ciudad de Buenos Aires? Que podríamos minimizarlo si tuviéramos una planta individualizada de tratamiento. Pero ¿con dónde nos metemos? Entonces, digamos, es todo. El problema de la resistencia plantea, además del problema de la resistencia, que es grave, plantea que tenemos que investigar multidisciplinariamente en un montón de otras cosas de las que no sabemos. No es que yo no las sepa, no sabemos las respuestas, no tenemos un modelo para aplicar. Doctor Salveral. Quería hacer un pequeño comentario. Nos parece que la práctica diaria, el ejercicio de la profesión, no es lo mismo formarse en algún tema que cambiar la actitud. Los médicos están bastante habituados a hablar del tema de la resistencia bacteriana, pero tienen que luchar contra tres cosas cuando uno medica a un paciente. Primero, el concepto del paciente o de la familia, que si es fiebre es igual a antibiótico y si es infección es igual a antibiótico. Segunda cosa, el médico tiene que luchar a veces contra su propio estado de ánimo, y si en ese 2% yo sirvo un antibiótico lo mejoro, y si no cae en ese 2%, total, lo mío es un granito de arena, no va a cambiar por mi indicación la resistencia bacteriana. Entonces no sé si me entendieron. Por un lado, cuando uno en médico medica, no siente que puede ser responsable de la resistencia, porque es un granito de arena. Y uno dice, bueno, pero como dijo Atahualpa Yupanqui, la arena es un puñadito para ir montaña de arena. La segunda cosa, hay que luchar contra la familia o contra el propio médico. Tercera cosa, si le llega a ir mal al enfermo, aunque no sea por una infección, si el médico no le da antibióticos, la responsabilidad es de él porque no hizo todo lo que pudo. Entonces, no es lo mismo saber que cambiar de actitud. Es una situación muy difícil. Sí, recién hablaba con el doctor Neira en un intervalo y decía, digamos, mucho del mal uso de antibióticos se puede solucionar del mal uso médico. No voy a hablar de la automedicación y todo eso. Se resuelve con una sola cosa, que es historia clínica digitalizada, con acceso por el que tenga que poder ingresar, que tiene que ver con las prescripciones y con las herramientas de diagnóstico que se usaron para tomar la decisión de usar o no usar un antibiótico y ver quién se nos desvía y que los colegios médicos, que son los que tienen que controlar
a sus miembros, le digan, mira, vos estuviste un 50% arriba del resto de los que hacen tu misma especialidad en el uso de tal antibiótico. Es decir, porque el grueso de los antibióticos no se usan en el hospital. El hospital es donde más se usan por paciente, pero el grueso de los antibióticos se usan los veterinarios y los médicos que atienden pacientes ambulatorios. ¿Sí? A nadie se le ocurre que le van a dar vancomicina a un tipo en la comunidad, pero hay digamos, pero estamos seleccionando los microorganismos que hacen que tengamos que usar la vancomicina cuando van al hospital. ¿Sí? Entonces, hacer historia clínica digitalizada y que esa información esté disponible para los organismos de control genera otros líos. Hay un montón de desvíos de las conductas, vamos a decirlo así, que dejarían de existir. Y pisa muchos callos. ¿Sí? Pero realmente, digamos, hay una herramienta. Para tener buen uso, hay una herramienta. Buen uso, buena praxis, buena seguridad del paciente. Hay un montón, digamos, por el programa de la OMS que quieran, deberíamos estar haciéndolo. Pero... Doctor Neira. Volviendo al tema económico, con el tema de las publicaciones. En la reunión que tuvimos la semana pasada, hace 15 días en el IAP, uno de los temas que se trató es el tema de los predatory journals, ¿no? Y una de las cosas que se dice es el costo de la publicación en revistas indexadas de alto impacto, que esto frena de alguna manera la publicación de los investigadores. Para eso UNESCO está trabajando en open source, para que haya alguna forma que no se mida solamente por el impacto, sino que haya forma de publicar para los investigadores en revistas que tienen cierta seguridad, ¿no? Como los Predatory Journals. Yo acabo de recibir ayer o antes de ayer un mail diciéndome que como vieron que publiqué un artículo tal, me invitan como conferencista especial. Son todas estas cosas de phishing, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Y, digamos... Me pasa con los chicos, con los becarios. Digamos, yo sé quién es Sergio, digamos, ya estoy viejo, digamos, ¿no? Me llaman de una revista, me doy cuenta si es el nombre de la revista o es un nombre parecido a la revista que usan para pescarme, que no es lo mismo. Pero un chico joven dice, no, che, me invitaron a dar una charla. Entonces agarro la computadora, hay varios sitios donde uno busca Predatory Journals o Predatory Conferences y dice, no, mira, son estafas. Así se salga publicado, son estafas. Porque esas digamos, ofrecen que te voy a hacer propaganda del artículo para que tengas mucho impacto. No, los papers buenos no necesitan propaganda. Se leen. Es así de sencillo, porque las revistas ofrecen, no, pero yo te hago un comentario, por $500 más te lo saco en tal página. No, eso no es ciencia. Eso es, igual, no tengo nada con la divulgación, no tengo nada en contra con Twitter y Facebook, que parece que fuera viejo por decir Facebook nomás. Lo que quiero decir es que hoy dice, no, pero si vos no haces difusión, eso no es difusión de resultados. Eso es, qué sé yo, no puedo estar 3 horas por día mandando tweets de lo que publica. Yo estoy para otra cosa. No es que sea yo. Lo que quiero decir, los profesionales no estamos para mandar tweets todo el tiempo. Entonces, una cosa es la propaganda y otra cosa es la ciencia. Un poco de difusión hay que hacer en organismos profesionales, en las academias, pero no vivir de eso. Seguro. Muchas gracias, Gabriel.